Muy bien. Vamos a ver. Turururu. No sé. A ver. Vamos a esperar un poco a que se integren más personas. Vamos a ver. A ver. Turururu. Muy bien. Muy bien, ya tenemos 4 personas. En unos 4 minutitos más iniciamos con el tema de hoy. Muy bien. Vamos a esperar un ratito. Muy bien. Muy bien, ya se nos unieron algunos. Les digo, vamos a esperar un poquito. Unos 3 minutitos más e iniciamos. Con el tema de hoy. Muy bien. Vamos a ver. Ay. Y pues los que van llegando, ¿qué tal? Si han leído algún cómic, recuerden que pues este espacio es para comentar los cómics que han leído, ¿sí? Si han leído alguno, me lo dejan en los comentarios, ¿no? Y que lo recomienden. Muy bien. Bueno, creo que ya vamos a iniciar, sí, de una vez. Bueno, entonces, bueno, pues, buenas tardes, bienvenidos sean a esta otra sesión de Apreciando el Arte del Cómic. Bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre el proceso creativo de los autores de cómic, es decir, cómo se inspiran los autores, de dónde sacan sus ideas, ¿verdad? Y cómo crean un cómic. Esto, pues, cómo nos interesa como lectores. Como lectores, es importante saber el proceso creativo de los escritores y autores de cómics, pues, para poder apreciar mejor la obra, ¿sí? Y bueno, también obviamente vamos a hablar de recomendaciones de cómics para que ustedes pues tengan distintas opciones que leer durante la cuarentena, todas ligadas a estos autores de los que vamos a hablar. Bueno, entonces pues vamos a iniciar, ¿no? Entonces este primer autor con el que del que vamos a hablar, pues es un autor muy reconocido de cómics, ¿sí? Entonces, para empezar, voy a leer un preámbulo de la vida de este autor para ver si hay alguno que la adivina, ¿no? ¿Quién es? A ver, atención, ahí voy a leer, ¿no? Vamos a ver. Aquí nos dice. La Segunda Guerra Mundial está a semanas de concluir en Europa y los aliados han enviado sus últimas tropas para acercar a los nazis.
La 20ª División de Infantería, un joven estadounidense, retraído y melancólico, que se inscribió en el ejército porque un par de años antes lo devastó la lenta agonía de su madre, por cáncer de colon. Es nombrado jefe de escuadrón y debe maniobrar una ametralladora calibre .50. La división se topa con el enemigo, empieza la batalla y este joven torpe e inexperto, aferrado a la ametralladora más por miedo que por defensa, de pronto se descubre frente a un soldado alemán, quien le apunta con su rifle directo a la cabeza. El nazi, amedrentado por el tamaño de la ametralladora, decide no disparar y rendirse. Solo entonces el joven se da cuenta de que su arma estaba descargada. Pudo haber muerto, pero el azar le permitió vivir, no para contarlo, sino para dibujarlo. Su nombre, Charles M. Schulz. ¡Tarán! Sí, entonces, el primer autor del que vamos a hablar hoy es Charles M. Schulz, el creador de Charlie Brown, ¿sí? Mejor conocido como Peanuts en Estados Unidos. Es un cómic basado en la vida cotidiana, ¿sí? Muy conocido, que se le han hecho adaptaciones desde animaciones hasta películas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo importante de Charles M. Schulz? Bueno, esta sesión, pues vamos a hablar sobre el proceso creativo que tienen los autores de cómics. Sí, Charles M. Schulz es el clásico autor que se basa en su propia vida para inspirarse y crear historietas, ¿sí? Entonces, de hecho, parte de su vida en el ejército la refleja en uno de los personajes más icónicos de Charlie Brown, que es Snoopy, el perro mascota de Charlie Brown, quien hace veces del Barón Rojo, que es básicamente un aviador de la Segunda Guerra. Entonces, aquí vemos cómo Charles M. Schulz utiliza vivencias, experiencias propias y las convierte en cómic, ¿sí? Y bueno, no solo sus experiencias en la guerra se ven reflejadas en este cómic, sus experiencias de la vida cotidiana son en mayor medida son las que se reflejan en el cómic de Charlie Brown, ¿sí? Y bueno, para quienes no conocen Charlie Brown, pues de qué trata la historia, ¿verdad? Bueno, miren, la historia habla básicamente de, pues es una historia de vida cotidiana, o sea, de niños, ¿sí? Y el protagonista se llama Charlie Brown, ¿no? Y tiene por mascota, bueno, aquí tenemos, este sería pues Charlie Brown, ¿no? Este chavo. Bueno, Charlie Brown es un chico muy melancólico, retraído, muy pesimista, y bueno, de hecho la personalidad de Schulz se parece bastante a la del protagonista de Charlie Brown. Y pues básicamente Charlie Brown trata de afrontar los problemas, las frustraciones de la vida, la ironía, sin rendirse, o sea, sí ve el lado negativo la mayor parte de las veces, pero pues nunca se rinde, ¿no? Siempre trata de intentar. Por ejemplo, hay una tira recurrente que se usa mucho en Charlie Brown, por ejemplo, donde él y su amiga Lucy juegan lo que es fútbol americano, ¿no? Y Lucy sostiene un balón de fútbol americano y ya le dice a Charlie, no, pues yo lo sostengo y tú lo pateas, ¿no? Y luego Charlie Brown dice, no, pues si en cuanto yo corra lo vas a quitar, siempre pasa lo mismo, ¿no? Entonces, y a pesar de eso, pues Charlie Brown lo hace y si Lucy se lo quita y Charlie Brown sale volando por los aires. Entonces, sí, o sea, son ese tipo de situaciones cómicas, les digo un poco irónicas también, que se reflejan mucho en el cómic de Charlie Brown, ¿sí? Que hace poco tuve chance de leer algunas tiras, no todas, un compendio, pues porque de hecho Charles M. Schulz publica desde los años 50. Entonces son muchas tiras. A ver, aquí nos dice Adrián Cerato, su primer dibujo, un perro, se lo publicó Ripley, el de aunque usted no lo crea. Sí, cierto. De hecho, ahora vamos a hablar del otro personaje que también es muy popular de Charlie Brown, que es Snoopy.
¿sí? Bueno, aquí tenemos a Snoopy. Snoopy es un perro de raza Beagle y de hecho está inspirado en un perro que tuvo Charles, que se llama Spike, de hecho me parece, se llama su perro, ¿no? Pero bueno, aquí en el cómic de Charlie Brown se llama Snoopy. Sí, bueno, que tiene Snoopy es todo lo contrario a su amo Charlie Brown. Él es muy carismático, muy extravagante, muy alocado, muy impredecible, ¿no? Entonces, pues como que él le da ese humor gracioso. De hecho, estaba leyendo una tira que me pareció muy divertida en donde él está escribiendo en su máquina de escribir, pues, porque pues ya les digo, el cómic es de los años 50, ¿verdad? Era lo que había en su máquina de escribir una historia. Y luego llega Lucy, la amiga de Charlie Brown, y luego la lee y lo dice, no, ¿sabes qué? Pues está buena, pero pues lo de hoy son los abogados, o sea, tienes que escribir algo de abogados, si no, no va a funcionar. Entonces Snoopy vuelve a corregir la nota y luego termina diciendo, y de pronto en el horizonte se apareció un abogado. Así como que ay, es ridículo. ¿Verdad? Pero bueno, sí, de hecho, gran parte de las personas que siguen Charlie Brown son muy fans de este personaje, de Snoopy, es de los favoritos, ¿no? De hecho, me gustaría saber quienes han leído o visto las animaciones de Charlie Brown, pues si tienen algún personaje favorito, ¿no? De esta serie. Vamos a hablar de uno por uno. Bueno, entonces, esos serían como los protagonistas, ¿no? De Charlie Brown, ¿sí? Luego también tenemos a Lucy, que ya la mencioné varias veces. Sí, Lucy Van Pelt es la, pues, amiga de Charlie Brown, ¿no? Ella es una chica muy controladora. De hecho, tiene un puesto donde ella funge como psicóloga y cobra para darle consejos a sus amigos. Y bueno, entonces, pues básicamente es así, muy controladora. Siempre cree que tiene la razón, es un poco pesada, francamente molesta, ¿no? Y tenemos también el personaje de Schroeder, por otro lado, ¿sí? El que está tocando el piano, sí, ok. Schroeder es, pues también dentro de Amigos de Charlie Brown, un chavo que se dedica a tocar el piano, le fascina tocar el piano al nivel de que nomás le gusta hacer eso, ¿verdad? Se obsesiona mucho. Y bueno, eso le molesta mucho a Lucy porque Lucy pues está enamorada de Schroeder y Schroeder no le corresponde, entonces es bastante molesto, ¿no? Muy bien, aquí nos comenta también Cerato y Snoopy suele llenar las actividades que los adultos deberían hacer como conducir. Sí, algo muy interesante en este cómic es que sí aparecen adultos en Charlie Brown, pero nunca se les ve las caras, nunca. Y cuando hablan no se les entiende nada. Entonces está como que muy extraña la dinámica. Como que Charles quería que se enfocaran en los niños, ¿no? Cómo ven la vida los niños. Y por eso evaden o no aparecen esos adultos directamente, ¿no? En el cómic. Ok. Bueno, tenemos esos personajes, pero también en Charlie Brown aparecen muchos otros. Tenemos, por ejemplo, también a Sally Brown, ¿sí? Sally Brown es la hermana menor de Charlie, ¿sí? Ella pues tiene un humor muy simple, ¿sí? Como que ella trata de verle la lógica de las cuestiones de adultos, pero nunca termina de entender a los adultos. De hecho, como es la más menor, bueno, la más pequeña, perdón, pues por eso mismo, haz de cuenta que no, o sea, no termina de entender por qué los adultos se comportan como tal, ¿sí? De hecho, estaba leyendo una tira, ¿no? Entonces en la tira está Sally hablando por teléfono y luego su hermano Charlie está leyendo un libro y luego Sally por el teléfono le preguntan, ¿y qué estás haciendo? Y yo, no, pues aquí nomás con mi hermano el aburrido leyendo un libro, ¿tú crees? Y luego le pregunta con la que está hablando Sally, ¿qué estás leyendo? Y luego ya Sally le pregunta a Charlie, ¿qué lees? Y luego ya Charlie, ¿cómo lidiar con hermanas quisquillosas, ¿no? O sea, o molestas. Y luego ya sale como que le miente a la amiga. Está viendo ahí abajo. Sí, está leyendo ahí abajo, sí. Ok, entonces... y bueno, tenemos a Sally, les digo. Tenemos otro personaje que es Linus. Linus Van Pelt, que es el hermano menor de Lucy.
¿sí? Linus es un personaje más reflexivo, pero es muy curioso también. Por ejemplo, tiene una extraña creencia. Él cree en la gran calabaza, ¿no? Y la gran calabaza se supone que aparece en Halloween y le concede deseos a los niños buenos, ¿no? Entonces, solo él cree en eso y pues tiene así ideas muy chavo que siempre está bien grosso. Siempre está bien mugroso ese personaje. Luego tenemos a Peppermint Patty. Sí, Peppermint Patty es la clásica chava que es muy deportista, pero es muy mala en la escuela. De hecho, todas las clases se duermen. Sí. Y lo me divierte mucho porque Peppermint Patty le tira la onda a Charlie Brown, pero pues Charlie Brown nunca la pela. De hecho, creo que de mis personajes favoritos yo diría que Peppermint Patty es uno de ellos, dentro de Charlie Brown. Bueno, ok, entonces esos serían como que los personajes más representativos de la obra de Charles M. Schulz. Y bueno, recordando lo que les dije ahorita de cómo se inspira Charles M. Schulz para crear Charlie Brown, les decía que se inspiraba en su propia vida. De hecho, muchos de sus pasajes de la vida lo reflejan en lo reflejan en el cómic. De hecho, creo que casi Charlie Brown era una especie de terapia. Muchas veces personas cercanas le decían a Charles M. Schulz que tomara terapia, o sea, que fuera al psicólogo porque sí tenía problemas de depresión, pero él siempre antepuso su trabajo y decía, no, yo prefiero trabajar, prefiero sacar cómics que andar pensando en problemas mentales. De hecho, le afectó mucho una relación fallida, su primer matrimonio, y a raíz de eso fue que lo refleja mucho en el personaje de Lucy y de Shredder, ¿sí? Ya ven que pues no, nunca funciona la relación entre ellos, entonces ahí es donde refleja, de hecho ahí se ve reflejado Chus, ¿no? Como Shredder, solo está metido en sus dibujos, y luego Lucy terca con que no debería importarle los dibujos, debería interesarle ella más que sus dibujos, y bueno, así, como que se refleja en ese personaje con su primer matrimonio, que ya el segundo sí funcionó, ¿verdad? Pero pues ya el daño ya estaba hecho. Y bueno, sin mencionar los traumas que tuvo en la guerra y lo de su mamá que falleció y todo eso, sí le dejó huella y sí deja como que un estigma un poco depresivo en su obra, pero como que al final él sabe reírse de esa situación y por eso fue tan exitoso, porque él era muy bueno para plasmar ideas y emociones muy universales con chistes bien cortos. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, vamos a ver qué más nos han puesto por aquí. Linus tiene su adicción enfermiza a su mantita. Sí, sí, cierto, es cierto. Linus, uno de los personajes que hablamos, pues tiene siempre su mantita pegada y nunca la suelta. ¿Sí? Ujú. Bueno, ok, entonces, pues yo les recomiendo que si pueden, o lean tiras de Charlie Brown, ¿sí? O pueden ver las animaciones o la película, cualquiera de esas adaptaciones es buena, ¿sí? De hecho, algo que debimos haber mencionado en la sesión pasada es que el autor no quería que adaptaran su película para 3D y 2D porque, pues no, o sea, de hecho si se fijan, cuando toda su vida nada más sacaron películas animadas, pero no de 3D y ya después de que falleció, pues el hijo siguió con sentimiento y por eso sacaron esa última película ya con esa tecnología. Bueno, entonces, con eso daríamos por terminado eh, por la reseña de Charlie Brown. Vamos a hablar ahora de otra autora de cómic, ¿sí? Esta autora publicó una obra muy afamada conocida como Full Metal Alchemist. No sé quiénes de aquí la conozcan. Bueno, entonces tenemos a Hiromu Arakawa, la autora de Full Metal Alchemist, que traducido aquí al español sería algo así como La alquimista de acero. Una historia muy profunda, muy viralizada, se conoce en todas partes, tiene muchos fans y se ha adaptado, pues, tiene dos versiones de animación y luego también tiene películas, hay de todo. Mm, bueno, aquí, bueno, ok, entonces
les decía sobre Hiromu Arakawa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre Charles M. Schulz, que se basaba en su propia vida para crear sus historietas, y Hiromu Arakawa? Bueno, Hiromu Arakawa, pues ella no tuvo esa oportunidad, ella no pudo reflejar su vida en su manga, en su cómic japonés más popular, que fue Full Metal. ¿De qué va la historia? O sea, la historia de Fullmetal Alchemist se basa básicamente en principios de alquimia, ¿sí? La alquimia es una pseudociencia en donde se quería convertir el carbón en oro, por ejemplo, ¿sí? O sea, convertir esa transformación es lo que hacía la alquimia, ¿no? Entonces usa esos principios la autora de alquimia y lo mezcla con género militar, es decir, mezcla elementos del ejército, ¿no? Entonces, ella obviamente no fue al ejército, entonces, ¿cómo le hizo Hiromu Arakawa para inspirarse en su cómic? Pues lo que ella hizo fue entrevistar a personas retiradas que habían estado en ejércitos, ajá, y en guerras, y les preguntaba por sus experiencias, y gracias a eso, Hiromu tuvo como que una visión más completa de cómo podía reflejar esos sentimientos más realistas en su cómic, ¿sí? Entonces fue gracias a esa investigación que hizo ella, que su cómic es muy realista, que refleja emociones que uno sentiría en la guerra, ¿no? Bueno, entonces voy a mostrarles una imagen del... Vamos a ver. Muy bien, a ver. Okay. Aquí tenemos una portada del cómic de Fullmetal Alchemist, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces este personaje que aparece aquí, pues es el protagonista de la serie. Bueno, se llama Edward Elric, pero la historia se centra básicamente en él y en su hermano menor, que es Alphonse Elric. Bueno, ¿y cómo sucede todo? Bueno, pues desde muy niños fueron abandonados por su padre y luego después fueron criados por su madre, que desgraciadamente falleció. Entonces, en su desesperación, los hermanos deciden revivirla, ¿no? A su madre, usan este poder de la alquimia, dicen, no, pues podemos traer a nuestra madre de la muerte. Entonces, para empezar, si se dan cuenta, tiene un principio demasiado fuerte, ¿no? Sí, obviamente, a diferencia del cómic anterior de Charlie Brown, este cómic sí lo recomiendo yo para jóvenes y adultos, ¿no? Para niños, ¿no? Está muy fuerte. Y pues desgraciadamente no pudieron revivirla, fue fallida. De hecho, casi muere en el intento. El hermano menor, que es Alphonse, pues pierde básicamente su cuerpo. Y Edward pierde su brazo y su pierna. Y de hecho, pues, de no ser porque Edward logra más o menos controlar la alquimia, pues logró anclar lo que es el alma de Alphonse en una armadura, que de hecho, durante toda la serie, a ver, déjenme les comparto una imagen. Vamos a ver. Sí, miren, aquí está una imagen. Sí, mira, si se fijan, aquí tenemos en la parte de atrás una armadura, ese es Alphonse básicamente. Y enfrente pues tienen a Edward Elric. Bien, entonces, eh, después de eso, pues ambos tratan de buscar lo que es la piedra filosofal, porque dicen que si la consigues puedes lograr restaurar pues el cuerpo, ¿no? Que perdieron. Entonces se unen al ejército y ahí empiezan a aprender mejor cómo usar la alquimia y pues van tratando de descubrir mejor cómo pueden encontrar la piedra filosofal, cómo pueden usarla para volver a ser lo que eran antes, ¿no? Y volver a sus vidas. Y en el camino se encuentran con muchos enemigos, entre ellos lo que son los homúnculos, que son una especie de seres artificiales creados por una piedra filosofal pero falsa, ¿sí? Y
pues cada uno representado por un pecado capital, ¿no? Entonces tenemos el homúnculo de la gula, de la lujuria, de la envidia, ¿sí? Y todos ellos pues tienen batallas contra los dos hermanos Elric, ¿sí? Y bueno, entonces, pues ya no digo más porque les spoilería, pero miren, para serles sincera, es una muy buena obra, o sea, yo sí la recomiendo si tienen la oportunidad de leerla o si tienen la oportunidad de ver la animación, pues yo la recomiendo, pero si es animación, vean la versión de Brotherhood, que es más fiel al manga, ¿sí? Sí, porque si ven la primera versión de Full Metal, no, y pues no, se desvía totalmente de la historia original del manga, así que mejor, si van a ver animación, la versión de Brotherhood, ¿sí? Bueno, entonces, recapitulando aquí, acabo de hablar de dos autores muy diferentes. Cada uno usó una estrategia diferente para crear su cómic. Primero hablé de Charles M. Schulz, quien se basó en su propia vida para inspirarse y crear sus personajes. Y luego acabo de hablar de Hiromu Arakawa, quien pues más bien investigó y ya con eso creó su propio mundo con sus personajes, ¿verdad? Vamos a hablar de un último personaje para ver cómo le hizo para crear su historia, ¿no? Este personaje del que les voy a hablar es más conocido por su creación o dirección y producción de películas animadas, ¿sí? Vamos a ver. Mm, Aquí está. Ay, disculpen. A ver, aquí está. Aquí está, bien. Aquí tenemos el siguiente cómic del que vamos a hablar. Y bueno, si ya vieron el título de la obra, creo que adivinarán quién es el autor, ¿no? Pero pues ahí viene, ¿no? Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, para quienes no lo ubican, les digo, es un director y productor de películas animadas muy famoso, autor de lo que sería El Castillo Vagabundo, El Viaje de Chihiro, ¿sí? Entre las más populares, ¿no? Y entre ellas también esta que acabo de mostrarles yo, que es Náusica del Valle del Viento. Bueno, esta obra, Náusica, originalmente era manga, ¿sí? O sea, era cómic. Hayao principalmente la hizo manga y luego ya después la versión la volvió película, ¿sí? Y bueno, ¿cómo le hizo Hayao Miyazaki para crear este cómico, manga? Bueno, lo que hizo, oh sí, aquí nos acaban de decir Estudios Ghibli, sí. Para quienes quieran seguir todo lo de Hayao Miyazaki, pues deben seguir también al estudio Ghibli, que pues era su estudio, ¿no? Bueno, entonces les decía, ¿cómo se inspiró Hayao? Miren, Hayao, pues principalmente, y diferencia de los otros dos autores, él se inspiraba con la parte visual, ¿sí? Y se fijan los otros dos autores que acabo de mencionar, pues se enfocaban más en la historia, ¿no? En la historia, ¿no? ¿Qué tiene que pasar, ¿no? Pero Hayao no, Hayao me ha contado que su proceso creativo inicia cuando él se imagina qué escenas deben aparecer en su manga o en su película. Dice, no, es que tiene que aparecer esta escena, ¿no? Y se imagina el paisaje, se imagina la emoción, entonces empieza a plasmarlo, empieza a dibujarlo. Entonces Hayao es de esos artistas que primero lo dibuja y luego lo escribe, ¿sí? Sí, porque también se vale, hay artistas que son muy visuales que primero como que traen una idea en la mente y tienen que dibujarla, o sea, las palabras no salen tan fácil, ¿no? Sale mejor la imagen. Y de hecho Hayao es reconocido porque en sus películas y en sus mangas aparecen escenas muy preciosas, muy elaboradas, fondos muy detallados. De hecho voy a compartirles una imagen de una de las páginas de su cómic. Sí, miren, aquí tenemos una imagen de su cómic. ¿Se fijan? Está súper detallado, ¿sí?
muy bien. Bueno, entonces, ¿de qué va la historia de Náusica en el Valle del Viento? Les digo que este manga se adaptó en película, así que si gustan, y si es más fácil conseguir y ver la película adelante. Sí, francamente creo que sí es más fácil, porque aquí editoriales en México que publiquen ese manga no me parece que haya. A diferencia de las dos anteriores, que de hecho si quieren conseguir por Libro, pues casi pueden conseguirlo en bastantes editoriales, y lo que es Full Metal lo está publicando Panini, me parece. Bueno, entonces les digo, ¿de qué va la historia de Náusica? Bueno, pues la historia inicia en un mundo en donde ya la humanidad como que hay demasiada contaminación. De hecho hay una especie de hongo que exhala un veneno que hace que el aire pues no sea respirable y las personas tengan que usar antifaces todo el tiempo, ¿no? Y son pocas las ciudades habitables, ¿no? Entre ellas la del Valle del Viento, donde vive la protagonista, que es Náusica. Náusica es la princesa de ese valle, ¿sí? Pero no es la clásica princesa sin defensa, ¿no? No, ella es muy aguerrida, es muy intrépida. Y lo que tiene Hayao Miyazaki es que le gusta mucho poner todo tipo de aspectos de aviación en sus películas y en todas sus obras, ¿no? Entonces, la protagonista Náusica, de hecho, ella se desliza en una especie de planeador con el que ella se va volando desde su valle hasta un bosque cercano, en donde se supone que hay como que insectos gigantes, ¿no? Y también hay, pues está el hongo venenoso, ¿sí? Y eso lo hace porque ella quiere encontrar una cura para su padre, que desgraciadamente pues inhaló ese hongo venenoso y se encuentra postrado, y si no encuentra una cura pues fallecería pronto, ¿no? Y bueno, esta historia involucra eh, bastantes situaciones pues dramáticas, ¿no? Para empezar, de pronto una nave gigantesca se estrella contra el valle, ¿no? Y los aldeanos del valle tratan de salvar a las personas si es que sobrevive alguna, ¿no? Y desgraciadamente, pues no, puros muertos. Lo único que sobrevive es como que un enorme huevo palpitante, gigante, ¿no? Que venía en la nave y los aldeanos no saben qué es, y luego de pronto luego todos los del valle se ven envueltos en una revuelta de guerras con todos los demás reinos que están desesperados por deshacerse del hongo y que quieran destruir estos bosques, pero ya la princesa les dice que no, o sea que ella ha investigado y pues el hongo no es el malo, ¿no? O sea, lo que está podrido es la tierra, ¿no? Porque el ser humano no cuidó los recursos naturales y todo eso, ¿no? Y pues aquí Hayao trata de reflejar mucho lo que es el cuidado del medio ambiente y de que las mujeres pues sepan defenderse solas, que es algo que me gusta mucho de Hayao Miyazaki, que refleja mucho en todas sus obras. Uh-huh. Y bueno, aquí ya nos comentan que ya hay Crux, ya he visto varias de las películas de Hayao y que están muy buenas, y sí, a mí me gusta mucho también esa que acabas de poner, Susurros del Corazón, esa está muy bonita, sí. Sí, les digo, o sea, es que Hayao es como muy perfeccionista con sus obras, ¿no? Entonces quedan muy bellas, ¿no? Así es como para un paladar para los ojos, ¿no? Te encanta verlo, ¿no? No puedes dejar de verlo. Y no solo eso, tienen buen tema, o sea, él es muy centrado en sus historias y trata de que los personajes sean muy naturales. Creo que esa es como que la palabra clave de Hayao, ¿no? Como que él trata de que todo sea muy natural, que los personajes actúen como en esa situación deberían actuar, ¿no? O sea, sí. Bueno, entonces, yo les recomiendo, les recomiendo mucho esta obra. Uh-huh. Eh, y bueno, les digo, aquí acabamos de responder como que la primera pregunta, ¿no? Primera pregunta sobre los autores. ¿Cómo se inspiran? Y ya vimos tres respuestas, ¿no? Unos autores se inspiran en su propia vida, otros autores se inspiran investigando en otras personas, preguntando, documentándose, ¿no? Y otras personas se inspiran pues primero con imágenes, ¿no? Primero son las visuales, tengo que ver la imagen, primero logro la historia, ¿sí? Tiene que aparecer esa imagen, ¿no? Muy bien.
Bueno, entonces, pero bueno, eso no es lo único cuando uno crea un cómic, ¿sí? Hay otras preguntas básicas cuando uno crea un cómic y una de ellas es, muy importante, ¿trabajar en equipo o no? ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces, los anteriores autores, pues no trabajaban en equipo, o sea, fueron solitarios, ¿no? Y yo sé, o sea, por ejemplo, Charles M. Schulz pues tenía su editor, que al final fue el que le dijo que el cómic se llamara mejor Pinos, ¿verdad? Pero yo me refiero a trabajar en equipo con alguien que esté a tu nivel, ¿no? O sea, que en el aspecto creativo, no técnico, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de algunos casos de editoriales y cómo hay casos de éxito trabajando en equipo y casos de rotundo fracaso trabajando en equipo, ¿verdad? Porque hay que ver qué ventajas y desventajas tienen por si ustedes alguna vez se animan a trabajar en equipo con alguna persona, si es que están interesados en hacer un cómic, ¿no? Bueno, entonces primero vamos a hablar de los casos exitosos, ¿no? El primer caso exitoso es cómo trabaja DC y Marvel, ¿no? No sé si ubican a la editorial DC y Marvel. DC, pues obviamente ha publicado obras muy, muy importantes como Superman, como Batman, ¿sí? Y Marvel, pues también no se ha quedado atrás, también él ha publicado obras muy importantes como Spider-Man, ¿sí? Como Hulk, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabajan en equipo estas editoriales? Primero DC, ¿sí? DC tiene una forma de trabajar en equipo muy particular, ¿sí? Aquí tenemos por un lado el escritor y por otro lado el dibujante, ¿sí? Entonces, el escritor primero escribe el guión muy detalladamente, muy específico, y una vez que lo tenga completo, pues se lo pasa al dibujante, ¿no? Y el dibujante debe hacer el dibujo exactamente como lo pide el escritor, exactamente, así como dice el guión, así debería ser el dibujo, ¿sí? Entonces, eh, así funciona DC y le funciona, ¿no? O sea, por algo sacan buenas obras, ¿no? Y bueno, tenemos por otro lado Marvel. Marvel tiene otro estilo de trabajo en equipo diferente, ¿sí? Ellos al revés usan como que más libertad creativa. ¿Qué quiere decir? Que por un lado el escritor pues fija un objetivo por el capítulo, ¿no? Quiero escribir este cómic y mi objetivo de ese capítulo, de ese cómic es que al personaje le pase esto, ¿no? ¿Sí? Y pues detalla obviamente las personalidades del personaje. El personaje es así, ajá. Esos son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, así muy detallado, ¿no? El personaje. Y luego le das información al dibujante. Entonces el dibujante ya con eso del objetivo, los personajes, él decide, el dibujante es el que decide qué acciones va a dibujar en el cómic. Entonces por eso les decía que usa más libertad creativa el estudio Marvel, ¿sí? Porque al dibujante como que le dan más opciones, ¿no? Mira, si logras el objetivo y si el personaje sigue siendo fiel a su personalidad, pues tú invéntate qué va a hacer, ¿no? Ujú, así. Bueno, ok, entonces les digo, esos como son los casos exitosos, ¿no? Casos exitosos de trabajar en equipo, ¿no? Cuando hacen de hecho, cada vez es más común que las editoriales, y no solo en Estados Unidos, porque DC y Marvel son de Estados Unidos, sino en otros países, se empiece a colaborar en equipo, este equipo de dibujante y escritor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué ventajas tiene hacer esta mancuerna, no? Bueno, pues es que si solo te enfocas en una cosa, eres mucho más productivo y mejoras más rápido, ¿sí? Por ejemplo, si tú solo eres escritor, pues mejoras mucho, mucho más rápido nada más escribiendo obras. Y si eres solo dibujante, pues también mejoras mucho más rápido en dibujar, en detallar, en crear estilos, ¿sí? Entonces, esa es como la ventaja, es la ventaja de que si diversifiquen las tareas, ajá, en un equipo. Obviamente, y bueno, no me adelanto porque vamos a ver los casos fallidos y luego vemos las desventajas, ¿no? Primer caso fallido, mmm, la colaboración de Stan Lee y Jack Kirby.
pues yo no sé si aquí ubican a Stan Lee, yo espero que sí, ay, y hasta hacía cameos en películas, o sea, Stan Lee es un creador y escritor de cómics de Marvel, entre ellos Spider-Man, entre ellos Hulk, así infinidad de cómics, ¿sí? Y Jack Kirby es dibujante, dibujante de muchos de esos cómics de Marvel, también muy renombrado, muy importante, maneja buen estilo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que ellos son un caso fallido de equipo? Bueno, lo que pasa es que trabajaban bien al inicio, muy bien. De hecho, pues sacaron muchos cómics trabajando juntos. El problema fue cuando empezó a acaparar mucha atención Stan Lee, que casi se llevaba todo el protagonismo. Acá yo lo hago todo, ¿sí? Y también por esas fechas como que había una especie de tabú extraño y por desgracia creo que todavía hay, en donde se pensaba que pues el dibujante era menos, ¿sí? O sea, el escritor es el importante, ¿sí? El dibujante, nah, no tanto, ¿sí? Y entonces se menospreciaba a los dibujantes, entre ellos Jack Kirby, ¿no? Entonces pues Jack Kirby no le pareció y pues renunció y él y otros dibujantes que también se encontraron en la misma situación porque se empezaron a pagar menos por esa idea, ¿no? De que no eran tan importantes, eran reemplazables, te vamos a reemplazar. Cualquiera puede dibujar ese cómic, ¿no? O sea, luego te vamos a pagar menos, te quedas o te conseguimos un reemplazo, ¿no? Entonces Jack Kirby le molestó mucho y otros dibujantes y formaron una nueva editorial que se llama Image Comics, ¿sí? Bueno, entonces, pues Image Comics trata originalmente de cómics un poco más libres, la historia, ¿no? O sea, no están tan encasillados a superhéroes como lo estaban DC y Marvel, ¿verdad? Es un poco más libre, más creativo. Y bueno, eh, y dentro de esta editorial es de que voy a hablar en la siguiente recomendación, ¿sí? Pero pues primero vamos a ver cuáles fueron las desventajas de trabajar en equipo. Miren, si van a trabajar en equipo, o sea, tienen que estar todo el tiempo reconociendo la labor del otro. O sea, son iguales. En ningún caso tienen que decir yo soy mejor que mi compañero, porque si no, ahí va a empezar la discordia y no va a funcionar el trabajo en equipo, ¿sí? Y también el otro problema es encontrar a ese otro compañero de equipo con el que puedes trabajar muy bien. Sí, miren, por ejemplo, yo voy a poner un caso de mi vida personal. Yo cuando hice el cómic del que les platicaba la última vez, el Coquín, ¿no? No sé si les dije que pues ese cómic, pues yo soy coautora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que otra persona, una chica con la que yo trabajé, ella también es dueña de la historia. Entonces, ¿cómo funcionó nuestro trabajo en equipo? Más o menos como Marvel, de hecho, ella me daba como que, mira, Sophie, yo quiero que el objetivo del cómic sea esto, ¿sí? Ahí tú decides cómo le haces, ¿verdad? Pero tú veme mandando así diseños de personaje, yo reviso, ¿no? Nada más para que yo sepa cómo va el proceso, ¿no? Yo estar así al tanto, ¿no? Y me pareció muy bien la forma de trabajar y por eso trabajamos muy bien. Sí, el hecho de por qué no lo acabamos fue porque ya no había fondos, pero francamente el trabajo en equipo me funcionó muy bien a mí. Entonces a mí me funcionó mucho esa estrategia, pero no es fácil conseguir a otro miembro así con el que puedas trabajar bien. Tiene que ser una persona con la que te complementas en habilidades, pero que tengan el mismo objetivo. Sí, porque también me ha pasado, hay personas con las que he trabajado que son muy talentosas y todo, pero luego te traicionan y a la mínima oportunidad, no, ya me voy con otra persona, ¿sabes? Entonces, no. Tengan mucho cuidado si van a trabajar en equipo, que se hayan de confianza, ¿sí? Sean disciplinados y es una muy buena opción más rápida, ¿no? Para sacar un cómic. Bueno, les decía que vamos a hablar de un cómic de la editorial D-Match. Este cómic recibió bastantes premios el año pasado. Recibió en total 5 premios Eisner, que para quienes no conocen son como los Óscares de los cómics, ¿no? Entonces este cómic se llama Monstres. Monstres es un cómic de la editorial Image, les digo, escrito por Mayuri Liu y dibujado por Sana Takeda.
¿De qué trata la historia? Bueno, Monstres ganó tantos premios porque mezcla muy bien un estilo de dibujo, un estilo creativo, donde combina tanto mitología oriental, ¿sí? Monstruos de Oriente, por eso monstruos, ¿no? Y mitología occidental, ¿no? También. Entonces, los combina muy bien en su mundo, ¿sí? Y pues es una historia de fantasía, ¿sí? ¿De qué va la historia? Bueno, pues sucede que en este mundo pues hubo una guerra entre humanos, ¿no? Y también otra raza. A ver, aquí tenemos el nombre que se me va. Leí nada más el primer tomo, para serles sincera, ¿sí? Bueno, les digo, hubo esta guerra, sí, en estos dos bandos, ¿sí? Pero pues nadie salió ganando, hubo puros tragos de guerras y muchos humanos terminaron capturando monstruos y domándolos y torturándolos para tomar su magia, ¿no? Para hacerse más poderosos. Eh, ok. Bueno, aquí Cerato nos comenta un poco lo de que decía ahorita la situación de Stan Lee y de Jack Kirby, ¿verdad? Sí, de hecho, antes de que a mí mi novio Jorge me comentara sobre toda la situación, pues yo casi no conocía a Jack Kirby, o sea, pero todo el mundo conoce a Stan Lee, ¿sí? O sea, desgraciadamente así está la situación. Y bueno, es decir, monstruos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, este cómic, les digo, o sea, trata de combates, de luchas entre dos bandos y mezcla mucha mitología, les digo, occidental y oriental. La protagonista pues es una chica pues como de unos 16, ajá, pues que tiene el clásico poder oculto, ¿no? Poder oculto, que no sabe cómo usar, que es muy poderoso, que si no sabe usarlo, pues se va a apoderar de ella y con ese quiere restaurar un poco el orden, ¿no? Entonces la personaje, el protagonista, les digo, esta chica es un poco seria, a mi parecer, ¿sí? Yo entiendo por qué recibió tantos premios esta obra, pero francamente a mí no me terminó de enganchar. O sea, no sé qué pasa, se me hizo muy pesada, o sea, como que siento que era muy dramática innecesariamente. O sea, para eso no tengo quejas, ¿verdad? Pero, ay, pues, no sé, en la historia como que sí era muy seria, ¿no? Pero bueno, por algo ganó 5 premios Eisner, ¿verdad? Entonces, si tienen la oportunidad de leer el manga, digo el cómic, perdón, pues léanlo, ¿no? Me parece que lo publica la editorial Norma, entonces ahí podrían conseguirlo. Ajá. Bueno, ok. Entonces, pues ya vimos, ya vimos esta segunda pregunta, ¿no? Ya vimos cómo se inspiran los autores y ya vimos pues cómo trabajan en equipo, ¿no? ¿Verdad? Que si funciona, que no funciona, ¿sí? Vamos a contestar otra duda que creo que es muy recurrente en esto del proceso creativo de los autores, ¿no? Que es el de, eh, pues pues cuánto tiempo toma hacer un cómic, ¿no? Si es un trabajo difícil, duro, ajá. Entonces, para contestar esta pregunta, pues vamos a hablar de un caso muy representativo, que es el del cómic de Dragon Ball Super, ¿sí? Mira, aquí tengo una imagen muy coqueta de un cómic de Dragon Ball Super. ¡Tarán! Bueno, entonces, Dragon Ball Super, bueno, primero pues les hablaré un poco del autor, ¿no? El autor y escritor de Dragon Ball Super pues es Akira Toriyama, ¿no? Quien también es el creador de toda la saga de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ¿sí? Y para quienes no ubican, pues la serie de Dragon Ball que ya ha tenido adaptaciones
animaciones, películas, hasta desgraciadamente live action, ¿sí? Pues cuenta la historia de un niño que quiere conseguir las esferas del dragón, por eso se llama la obra así, Dragon Ball, que significa esferas del dragón, ¿sí? ¿Y qué pasa si consigues las esferas del dragón? Pues las consigues todas, son 7. Sale un dragón gigantesco que te concede un deseo, cualquier deseo te puede conceder. Entonces, pues ya la primicia es muy, muy divertida, ¿no? Así te llama, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primicia de la historia. Pero Dragon Ball Super, aunque es escrita por Akira Toriyama, no es dibujada por él, pues porque él ya, pues ya está grande, ya. Pues es que él sacó, por ejemplo, la de Dragon Ball, la sacó en el 86. O sea, ya ahorita ya no está para esos trotes y quien la dibuja es un autor llamado Toyotaro. Entonces Toyotaro nos explica un poco sobre su proceso creativo, él cuánto tarda en hacer un cómic y los resultados me parecieron bastante interesantes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo le hace Toyotaro para crear un cómic? Miren, un cómic de Dragon Ball Super tiene en promedio 45 páginas, ¿sí? Y él publica un cómic en un mes, para que se den la idea. O sea que él hace 45 páginas en un mes. Él dice que trabaja 16 horas al día, que solo duerme 6 horas, ¿sí? Y el proceso creativo es básicamente que Akira, pues obviamente él está metido en mucho lo que es la historia, pero sí le da mucha libertad a Toyotaro para que decida cómo dibujarlo, ¿no? Nada más eso sí, o sea, hace como un borrador Toyotaro, dice, mira, así va a quedar, y luego ya Akira la revisa. Muy bien, me gustó la historia, entonces ya, o le hace correcciones, y luego ya se la da otra vez a Toyotaro, y ya Toyotaro ya con base en eso ya se pone a dibujar. Y yo sé que Toyotaro tiene asistentes, ¿verdad? Que mangaka famoso no tiene, pero de todas formas, imagínense dibujar un cómic de 45 páginas al mes. Eso sí está pesado. Y eso que ahí en los cómics japoneses no le ponen color. O sea, sí, no, te da el doble de pesado así. Pero bueno, entonces, pues les digo, o sea, es un trabajo duro, porque el trabajo de hacer cómic es híbrido, siempre fue un híbrido, fue crear la historia y luego dibujarla, ¿sí? Porque hay muchos artistas que pues nada más se enfocan en uno o lo otro, ¿no? Pues nada más yo dibujo si soy pintor, o yo nada más escribo si soy escritor, ¿verdad? Pero como el comiquero tiene que hacer las dos cosas, es el doble tardado, ¿sí? Creo que lo único más tardado pues son otras artes donde se implica mucho más personal como lo que es cine y teatro. Pero bueno, entonces pues contestando esa duda de que si es muy difícil y duro sacar un cómic, pues sí, sí lo es. Y más porque aquí en México ni hay escuelas que te enseñen a hacer cómics. De hecho, pues si quieren sacar cómics, les recomiendo que nos sigan los sábados a las 11 de la mañana aquí en Secretaría de Cultura por esta página, porque ahí tenemos una transmisión de un curso donde explican cómo hacer tu cómic. Pero pues ya es para alguien que ya tenga así como que las bases. Si quieres aprender a dibujar lo básico, pues no recomiendo este curso, ¿sí? Pero bueno, entonces pues vamos a explicar un poco de qué va la historia de Dragon Ball Super, que yo creo que muchos de ustedes ya la siguen. Si no leen el manga, han visto los capítulos en la animación, ¿sí? Entonces, ¿de qué va? Bueno, pues para quienes no sepan, el protagonista de la historia pues es Son Goku, ¿sí? Y bueno, Goku pues es pues, ¿cómo podríamos decirlo? Pues es que no es humano, ¿verdad? Es como extraterrestre. Vino de otro mundo, ¿sí? Y se supone que originalmente iba a invadir la Tierra, ¿verdad? Pero ya después el hombre que la cogió, que es su abuelito, pues ya lo hizo bueno, ¿no? Entonces defiende a la Tierra. Goku defiende a la Tierra, ¿sí? Y es muy poderoso, ¿no? Por sus poderes Saiyajin. Esa es la raza extraterrestre, ¿no? Él es Saiyajin. Y los Saiyajin tienen este poder que cada vez que luchan con un contrincante más poderoso, pues se vuelven más poderosos, ¿sí? Y así. Entonces, en esta saga de Dragon Ball Super, pues ocurre
sigue una línea similar a como hemos estado viendo Dragon Ball Z, y es que tenemos pues un dios de la destrucción que se llama Bills y que quiere destruir la Tierra, ¿no? Y ya Goku, pues, al contrario de lo que uno pensaría, no está preocupado porque destruyan la Tierra, está más preocupado porque antes creyó que no había alguien más poderoso que él, porque para ese punto ya había derrotado a todos los más poderosos en la Tierra y en otros mundos, y luego descubre a este ser súper poderoso que es Bills, ¿no? Y decide luchar con él, y después de que obtiene un poder, pues ya logran como que quedar parejos, ¿no? No lo derrota, quedan parejos. Y el dios de la destrucción como que le gustó mucho también pelear con él y dice, ¿sabes qué? Voy a perdonar a la tierra y después nos volvemos a él para ver si has mejorado, ¿no? Porque quiero volver a luchar contigo. Es lo que creo que me gusta mucho de Akira Toriyama, que él como que ve el aspecto positivo de la lucha, ¿sí? Creo que es algo con lo que los hombres crecen y se identifican mucho, como que el aspecto positivo de luchar, de ser mejor, de no solo luchar por violento, de andar causándole daño a las personas, no, o sea, luchar por un ideal, por el indefenso, para proteger, ¿no? Entonces, Akira Toriyama refleja mucho ese tipo de principios en su obra y eso me gusta mucho, y además de que él maneja muy bien la comedia también, ¿verdad? Es muy cómico. Entonces es muy extraño ver esa combinación porque uno puede leer mucho cómic de DC y de Marvel y sí, o sea, pues tiene su humor a veces, pero no, casi siempre prevalece o el drama o prevalece la acción, y no los culpo de lo que vende, ¿verdad? Pero Akira combina muy bien las dos, combina muy bien la comedia, combina muy bien la aventura, la acción. Ajá, entonces sí, entonces aquí nos dice Jorge, sí, ve la lucha como deporte, pues sí, ajá, entonces siento que es bueno que vean ese aspecto positivo de la lucha, ¿no? Y bueno, entonces, durante esta saga de Dragon Ball Super, pues sucede varios acontecimientos y todavía sigue en emisión, así que pues todavía no ha acabado. Por ejemplo, en la primera parte tenemos lo que les digo, la lucha contra el dios de la destrucción, y luego tenemos la resucitación de Freezer, que es un viejo enemigo que tenía Goku, con el que vuelve a luchar, y luego está la saga del torneo de las galaxias, digo, del universo 6 y 7, ¿no? Porque resulta que la Tierra pertenece a un universo, ¿no? Que resulta que hay 12 universos, ¿no? Y cada universo está regido por un dios de la destrucción. Entonces, pues ya, crean un torneo porque esos dos dioses quieren ver quién de los dos es el mejor, ¿no? Y pues así, reúnen a los más fuertes de cada uno de sus universos para que compitan y luchen, ¿no? Tenemos esa saga y luego tenemos la saga de Goku Oscuro y de Trunks. Y pues todavía les digo, siguen en emisión. Para serles sincera, pues yo nada más leí los primeros capítulos de Dragon Ball Super, llegué hasta el capítulo 10, ¿sí? Que es en el torneo, les digo. De hecho, a mí me encanta una escena antes de que inicie lo de, pues al inicio, ¿no? De Dragon Ball Super, en donde se queja Goku con su hijo Goten y luego, quisiera estar entrenando, pero Milk me tiene aquí trabajando como granjero, que porque no tengo un trabajo real. Y luego llega Mr. Satan, que es un viejo amigo de Goku, y dice, Goku, me dieron un premio porque logré la paz y porque salvamos al mundo, pero pues francamente tú fuiste el que salvó el mundo, así que a ti te debería dar el dinero, así que si quieres te lo doy. Y era pues una cantidad exorbitante de dinero. Y al principio Goku como que le vale, no, a mí no me das dinero. Y luego, pero papá, aceptas el dinero, ya no tienes que trabajar. Y así puedes entrenar, que es lo que quieres, ¿no? Y luego ya como que Goku se le prende el foco, sí es cierto, ya acepta el dinero y ya se pone a entrenar, ¿no? Que es lo que le gusta, luchar con nosotros. Bueno, ok, entonces aquí tenemos, les digo, un caso de pues cómo es difícil, cómo es pesado, ¿no? Sacar un cómic, les digo, o sea, sí se toma su tiempo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando el cómic es demasiado pesado?
porque sí pasa, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar de otra autora, ¿sí? Esta autora es creadora de un cómic que ahorita también es muy, muy famoso, ¿sí? Su nombre es Natsuki Takaya, autora de Fruit Basket, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que ver Natsuki Takaya con lo duro que es ser comiquero, ¿no? Mangaka, ¿no? Si eres de Japón. Bueno, pues es que ella publicó, les digo, este cómic de Fruit Basket y cuando iba a la mitad se rompió el brazo. Que póngale, no se rompió el brazo por andar dibujando, no, o sea, fue un accidente, ¿sí? Pero ya después ella, pues con descanso, ¿verdad? Obviamente sanó su brazo, que por cierto ella es zurda, así que pues ella dibuja con la izquierda. Y fue el brazo lesionado y ya después de que se curó, a mí me sorprendió mucho cómo mejoró su dibujo después de que ella se repuso del brazo. Entonces, pues aquí vemos como un claro ejemplo también de que también uno puede ser duro hacer un cómic, pero uno puede volverse mejor, o sea, puedes volverte mejor, ¿sí? Siempre y cuando no excedas tampoco tus capacidades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que ver como ese aspecto positivo, ¿no? De aunque sea difícil, vale la pena hacer tu cómic, ¿sí? Bueno, entonces voy a contarles un poquito de qué trata este cómic si no lo han leído. Este pues yo lo conseguí cuando estaba todavía funcionando la extinta editorial Mundo Líder. Ya no la consiguen ya. Pero ahorita creo que la está sacando la editorial Panini, entonces pueden comprarlo con la editorial Panini. Y bueno, ¿de qué trata la historia? La historia trata de una chica de unos 16 años llamada Toru Honda. Entonces Toru, a pesar de que ha tenido una vida muy, pues, desgraciada, por así decirlo, pues porque, para empezar, pues, falleció su madre, ¿no? Que era su sustento, ¿no? Porque su padre, pues, ya había muerto hace mucho cuando era pequeño. Entonces, pues falleció su madre y luego el resto de su familia no la quería. Entonces se fue sola a vivir al monte en una especie de casa de campaña que ella montó provisionalmente y después de eso se va muy feliz y campante a la prepa, ¿no? Que es donde estudia. Entonces, es lo que tiene este personaje que me gusta mucho, ¿no? Que es demasiado optimista. O sea, no importa qué tan mala esté la situación, siempre tiene una sonrisa en su rostro. Entonces, por azares del destino, termina descubriendo un secreto de una familia que vive también en ese monte, ¿no? Que es la familia Suma. Entonces, ¿qué secreto tiene esta familia? Bueno, esta familia tiene un hechizo, ¿sí? Todos los miembros de su familia están hechizados por el horóscopo chino, ¿no? Es decir, que cada vez que uno de los miembros abraza a alguien del sexo opuesto, se transforma en un espíritu o un animal del horóscopo chino, que no sé si ubiquen, el horóscopo chino está regido por dos animales diferentes, ¿sí? Y cada año cambia el animal. Ajá. Por ejemplo, este año es el año de la rata, ¿sí? Y el siguiente año es el año del buey, y luego así le sigue, ¿no? El año de la víbora, el año del gallo, del perro, ¿no? Entonces así son dos animales. Entonces, pues como se enteran de que esa chava descubrió su secreto, pues ya así como que primero le quieren lavar el cerebro, ¿no? Para que no recuerde. Pero como que la mera mera de la familia dice, no, no le voy a perdonar eso, voy a dejarla así que siga, pero chequenla para que no ande revelando nuestro secreto, ¿no? Que no lo conozca nadie. Entonces, Toru durante toda la serie va conociendo poco a poco a todos los miembros del horóscopo chino. Originalmente solo conocía a los primeros tres, que son Chigul, que es el perro, ¿sí? Él es un escritor, se la pasa todo el tiempo escribiendo y su editor siempre anda en friega con él. Oh, nos ha escrito su novela y acábala y así. Me divierte mucho, es muy divertido ese personaje. Tenemos también a Yuki, que es la rata. Uh-huh. Él es muy como perfeccionista, como detallista, ¿sí? Un poco sensible, ¿sí?
De hecho, ahí en la escuela le dicen el princeso o algo así, pues porque no deja que las chicas le toquen, así. Parece muy quisquillosón, ¿verdad? Pero es buena persona. Ujú, ¿sí? Y luego tenemos a Kyo. Kyo es el gato, ¿sí? Y no, pues él es muy desobediente, muy rebelde, muy igualado, así. Entonces, es muy interesante ver cómo la autora también aquí refleja sus gustos por otra autora, porque ella misma ha dicho que ella es fan de Rumiko Takahashi y que de hecho Kyo está basado en Inuyasha. Sí, le gusta mucho la persona de Inuyasha y entonces dice, no, pues voy a crear un personaje Kyo que se parezca en personalidad. Y pues sí, de hecho si los comparan son iguales. Entonces, eh, aquí nos comentan. Ah, ok. Como los gatos originales. Oh, lo que pasa, sí. Bueno, la historia, les digo, o sea, son miembros de la familia Suma, todos están poseídos por un espíritu animal. Pero se supone que dentro de la historia de Fruit Basket, que de hecho ahí el título, pues nada que ver, ¿verdad? Fruit Basket es como canasta de frutas, nada que ver con la historia original del horóscopo chino, ¿no? Entonces dicen que originalmente Dios convocó a estos animales, oh, voy a hacer una gran fiesta de Año Nuevo y los quiero reunidos a todos. Y ya con base en los dos animales que iban a ir, pues iban a asignarle los años, ¿no? Entonces dicen que la rata engañó al gato y le dijo, oye, lo de la invitación es otro día, ¿eh? Y el gato le creyó y por eso el gato no aparece originalmente en el horóscopo chino, porque la rata lo engañó y eso se refleja en el trato de esos dos personajes durante toda la serie, porque Yuki y Kyo se la pasan peleándose todo el tiempo, reflejando lo de la mitología anterior, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, bueno, pues de eso trata esta obra. Pues yo se la recomiendo bastante si les gusta la comedia romántica, porque aunque esta tiene muchos elementos fantásticos, a fin de cuentas eso es una comedia romántica. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, pues ese es el caso de un autor que se pudo reponer de su altibajo cuando hacía cómics, ¿no? Pero también hay autores que no han salido bien librados, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Masami Kurumada, autor de Caballeros de Zodiaco, ¿no? Bueno, originalmente el nombre es Senseiya, pero aquí en México se le conoce como Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces, él no le fue bien, porque él dibujaba bastante y el pobre se desgastó los cartílagos, que es básicamente lo que une cada articulación. Y no, pues imagínense dibujar a ese nivel, a que te desgastes los cartílagos. Y no, él sí no, creo que no tuvo una buena recuperación el pobre. Sí, entonces, pues yo les recomiendo que sean disciplinados, pero pues tampoco se aloquen, ¿verdad? Yo no quiero personas lesionadas haciendo cómics, ¿sí? Y si pueden trabajar en equipo, mejor. Bueno, ok. Y bueno, nada más para acabar, quisiera hablarles un poquito de los errores haciendo cómics. Sí, ¿por qué no? Los autores más afamados han cometido errores, muchos errores. Ok, error número 1. Tenemos al autor de Naruto, Masashi Kishimoto, con su reciente obra, Samurai 8, ¿sí? El cuento de Hashimaru. Bueno, ok. ¿Qué pasó con esta obra? Bueno, para quienes no ubiquen a Masashi, Masashi es autor de Naruto. Naruto es una obra que ya tiene pues, su tiempo, ¿no? Es un cómic que también se hizo animación, que trata de un chico que quiere volverse ninja, ¿sí? Y aprender ninjutsu, que es el arte de ser ninja, ¿no? Entonces ahí es un mundo en donde existen clanes, ¿no? Clanes, distintas aldeas, y pues cada uno desarrolla como una especie, una técnica especial, ¿no? Técnicas especiales de ninjas, ¿no? Entonces se volvió bien popular esta serie, ¿no? De hecho creo que muchos han de estar haciendo esto en la cuarentena, han de estar viendo capítulos de Naruto. Sí, que ya nos dijo Inca que Samurai 8 fue cancelado, sí.
Ok, vamos a profundizar por qué fue cancelado Samurai 8 si ya Kishimoto sí había hecho buenas obras como Naruto, ¿verdad? Bueno, lo que sucedió es que Samurai 8 tenía problemas en el trama, había muchas lagunas y la historia no avanzaba. Entonces, pues así ni cómo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde les digo, o sea, no se casen con que si tuvieron, o sea, si les fue bien, no se confíen. Porque tal vez también esto le pasó a Kishimoto, ¿no? De que, no, pues yo ya tuve una buena historia y ya, o sea, ya no, ya no me tengo que esforzar tanto, ¿no? Pues sí, o sea, tienes que esforzarte. De hecho, ahí, si eres bueno y es exitoso, hay todavía más expectativa en ti, en que mejores, ¿no? Entonces, esos fueron los errores, básicamente. O sea, tengan mucho cuidado cuando hagan sus historias. O sea, traten de que no haya lagunas, traten de que sea fluida, ¿no? De que pongan mucha historia al inicio, ¿no? O sea, como que... Y luego, o sea, yo quiero saber lo interesante, ¿no? O sea, ¿por qué me sigues poniendo paja? ¿Sí? O sea, exacto. Entonces, pues nada más tengan mucho cuidado en eso, ¿no? Pues porque ahí ven un caso de alguien muy exitoso, de que pues por desgracia, pues no, su historia no jaló, y eso que tenía precedentes positivos. Bueno, ok, entonces, pues ese es un error, ¿no? Error en la historia. Voy a hablar un caso personal, ¿no? Porque creo que también uno aprende de sus errores. Yo cuando hice un cómic, aquí el que tengo, miren, cuando yo hice este cómic, La novia de las flores. Este cómic me lo publicaron en una editorial que se llama Kokoro, ¿sí? Aquí en México, ¿no? Déjenme ver si tengo aquí el ejemplar. Ah, sí, aquí está. Vamos a ver. Sí, miren, de hecho aquí está. Bueno. Ok, entonces me publicaron en esta editorial y bueno, ellos fungían, o sea, fungen como editor. Tú mandabas tu cómic y te decían qué errores tenías y que los corrigieras. Entonces, recuerdo que me hicieron hincapié en que yo hago finales muy abruptos. Sí, ese es mi error en la historia. O sea, como que yo ya quería acabar con la historia así, pero no la dejé respirar. Sí, yo solo la corté de tajo, así. Entonces, a veces dejas a los lectores como con cara de, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo? O sea, como que, y tienen que regresar páginas. Así como que, ¿qué? ¿Me salté algo? O sea, o sea, ¿por qué? Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando, o sea, está bien. Ahí me pasó, creo que lo contrario que a Kishimoto. O sea, a él le faltaba ser fluido, a mí me faltaba lo contrario, ¿no? O sea, como que no ser tan abrupta, hacerlo más respirable, más extendido, ¿no? Y ya con esa corrección ya logré que el cómic se entendiera más el final, ¿sí? Bueno, entonces, pues tenemos esos errores que pueden suceder cuando ustedes hacen sus cómics o leen, ¿verdad? Que de hecho, pues pasa con muchas obras, o sea, no crean que porque una obra es popular no tiene errores en el trama, es muy, muy común, ¿eh? Y es que no es lo mismo hacer una buena obra a hacer una obra popular, ¿sí? Que por desgracia ahora es como que más común. He notado que hay muchos seguidores que les gusta cómics, que pues tienen un bonito arte, pero pues la historia se queda muy atrás, entonces digo, ok, o sea, pues no, o sea, supongo que hay público para todo, ¿verdad? Hay público muy efímero, muy superficial, que dice, no, pues con que sea bonito, ¿verdad? Pero a mí me gustan las obras como que te dejan algo, ¿no? Como que hay algo nuevo, algo interesante, algo raro, sí, algo por descubrir, ¿sí? Pero bueno, pues cada quien. Bueno, entonces espero que les haya gustado esta sesión. Pues no sé si agarraron buenos puntos para cuando ustedes escriban sus propios cómics o ya cuando lean el siguiente cómic que se propongan, pues puedan analizarlo un poco mejor. Ujú. Bueno, entonces aquí nos dice, por ejemplo, Cruz López, hay buenas historias con dibujos sencillos. Sí, sí, cierto. O
O sea que yo entiendo, lo ideal sería que tuviera buen dibujo y buena historia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, pero a este tema no es la minoría de los casos, ¿no? Bueno, ok, entonces, pues no sé si alguien nos quiere hacer recomendaciones sobre qué opinas sobre el proceso creativo de los autores, o si quisieran recomendarnos también algún tema para que viéramos en futuras sesiones. ¿Sí? Por el momento, les adelanto que la siguiente sesión nos vamos a hablar exclusivamente de cómics, en donde los personajes o pues el énfasis es en animales, cómics de animales, sí. Y entonces vamos a hablar de muchos casos exitosos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de Garfield. Voy a tratar de encontrar algo del Pato Donald, ¿sí? De Black Sad, sí, de otros cómics así, vamos a hablar. Muy bien. Muy bien, aquí nos dice, por ejemplo, Jorge Osamu Tezuka, sencillo trazo, historias bien complejas. Oh, sí, sí, cierto. Sí, vamos a hablar de furros, crux, básicamente, cómics de furros. Ok, por ejemplo, Dragon Ball, es personajes que desaparecen solo porque Akira se les olvida. Ay, sí, pero ¿cuántos personajes no hizo Akira? Vamos a hablar de Beastars también. Sí, pues porque es furro. Son personajes animales. Vamos a ver eso. Bueno, ok, entonces, pues no sé si quieren dejarla hasta aquí y pues ya nos veríamos la próxima sesión. Mouse. Ay, pues voy a tratar, es que sí me dejó un poco desgastada leer Persepolis con guerras. Dije, ay, Mouse también, que es de guerra. O sea, a ver si puedo leérmelo, sí, sí. Si no alguien léalo, me gustaría saber su opinión. Ok, Vistas. Sí, vamos a hablar de Vistas, parece que es como que entre las populares que tenemos aquí. Bueno, muy bien. Me alegra, me alegra. Bueno, ok, entonces les digo, les dejamos hasta aquí y pues ya nos seguiríamos viendo el siguiente viernes, ¿verdad? Sí, con este tema. Bueno, bueno, entonces ya nos veríamos a todos. Adiós. Bye bye.